Uno, dos y tres, empiezo. Y toda la gente que está incorporándose, si quiere conectar sus cámaras, si por casualidad les resulta más cómodo no conectar la cámara por cuestiones también de conectividad, siéntanse en la posibilidad de hacerlo y vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo. El núcleo de inscriptos era muy grande, porque hubo buena divulgación. Nosotros sabemos que estos diálogos se graban y que en el próximo boletín que sale el 31 de mayo, este diálogo va a estar con su link correspondiente, es decir, que va a seguir multiplicando. Bien, primero agradecerles a Susana, a Martín, a Guillermo, que no terminé de decir que Guillermo está en Paysandú. Por favor, Guillermo está en Paysandú y además Guillermo es un reciente integrante del grupo de apoyo desde Paysandú. Paysandú está en el norte de la República Oriental del Uruguay y es una ciudad muy importante para los uruguayos, para los argentinos y para los brasileños, ¿no? Por temas históricos y todo lo demás. Entonces, es muy interesante haberlo presentado a Martín como director del conservatorio de la ciudad de Junín. Es muy importante haberla presentado a Susana como argentina española titular de una cátedra en la Universidad de Zaragoza. Y es muy importante presentarlo a Guillermo, porque Guillermo viene de otra parte que era muy importante que llegara a la RELEM. Y es de un título de especialista, me corregís, Guillermo, si me equivoco, de especialista en educación musical para primera infancia. Es decir, que está inserto en el sistema general de educación, foco primera infancia, especialidad enseñanza de la música, y él no solamente tiene dedicación y experticia en eso, sino que además está sacando una titulación especial. Si nos decís el nombre de la titulación, Guillermo, te agradezco para no macanear yo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este momento. Como dijo Ana Lucía, Paysandú está en el litoral noroeste del Uruguay. Tenemos frontera con la provincia de Entre Ríos, más precisamente con la ciudad de Colón. Estamos más cerca de Buenos Aires que de Montevideo. Estamos cerca también del sur de Brasil. Estamos en un punto bastante estratégico de la región, si se quiere. Y tiene su historia. Si quieren, yo les mando material y eso. Paso el mail. ¿Qué les iba a decir? Y bueno, y también con respecto a eso me siento más regionalista, por una cuestión de cómo se conformó la región acá, que uruguayo, si quiere. Tengo más cosas afines con toda esta cultura que nos une con Entre Río y Corrientes, que ha migrado por el río y ha venido bajando en lo musical. Y como dice Ana Lucía, sí, mi formación básicamente es lo musical. Toda mi vida ha sido mi pasión la música. Y ahora quise profundizar haciendo la carrera de maestro de primera infancia. Entonces, potenciar más las prácticas docentes prácticamente desde el nacimiento hasta los 6 años con los conocimientos y herramientas que brinda la carrera. Estupendo, Guillermo. Bien, entonces ahora, habiéndoles dado la bienvenida a los tres, yo hago la pequeñísima introducción operativa y me empiezo a callar, porque este diálogo es entre ustedes tres. Y es muy importante recordar que con este diálogo abrimos el ciclo de diálogos 2023 de la RELEM. El que quiera conocer antecedentes no tiene más que visitar los números del boletín, que acumula, en cada número acumula toda la historia, porque nosotros vivimos en la nube, no vivimos en ninguna universidad, no vivimos en ninguna dirección de calle. La RELEM vive en la nube, y gracias a la experticia de Lucas, y además
digamos que es la segunda inauguración de la actividad de RELEM del 2023, porque la primera fue en Santiago de Chile y se hizo un seminario presencial. Fue el primer seminario, actividad presencial que hizo la RELEM desde que fue creada. O sea que esa fue una inauguración y esta es la inauguración formal del año 2023 de las labores de la RELEM en remoto, grabada y que será divulgada. Y el tema surgió un poco de charlas con Susana, de cosas que habíamos charlado con Guillermo, cuando él con mucho entusiasmo me hablaba a mí de qué era lo que estaban haciendo, de su especialidad, de por qué de su foco, y también del recuerdo que yo tenía de Martín, a quien escuché una brillantísima presentación sobre, en el marco de MoMusic, que es el movimiento latinoamericano de la canción infantil, más o menos creo que se llama así, y hizo una magnífica presentación sobre la música, y oír la música y escuchar la música, y además inquietudes que está viendo acá, y este es mi final. Imagínense que en el Instituto Nacional de Musicología de la República Argentina hay un grupo de investigación instalado hace 3 años que está trabajando el tema de la audición y la escucha, básicamente conectado con la tecnología, pero no es nuestro tema, de verdad. Nuestro tema hoy es, tal como habíamos intercambiado, que cada uno tenga 2 rondas, para empezar, donde cada uno quiere decir lo que quiere decir, después que aceptó la invitación de hablar de escuchar música aquí y ahora, que no quiere decir acá donde yo vivo, sino en la contemporaneidad, en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que quieren decir? Entonces, si les parece, lo que acordamos, una ronda primera de 5 minutos, el orden sería Susana, después sería Martín, después sería Guillermo, creo que fue el orden que acordamos. Si me equivoco me dicen, creo que no, nadie me dice que no. Luego que hay esa primera ronda sin interrupciones ni nada, y se escucharon todos, hay una segunda ronda otra vez de otros 5 minutos, Susana, Martín y Guillermo, y después ustedes charlan entre ustedes todo lo que quieran. Yo modero. Bueno, callarme es un poco difícil, ¿no? Yo modero. Además miro el chat, a ver si en el chat empiezan a entrar preguntas y se las voy trasladando. Entonces, ¿listos? ¿Sí? 1, 2, 3. Arrancá, Susana. Bueno, muchísimas gracias, Ana Lucía, por esta cálida presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conectadas, tantos colegas. Es un placer, una alegría y un honor participar en esta charla. Como dice Ana Lucía, tuve el inmenso gusto y también honor de ser su alumna hace varias décadas, hace exactamente 42 años, o varios años, o sea, a partir de ese momento, en el Conservatorio Nacional de Música, donde, como muy bien ha dicho Ana Lucía, yo estudié piano y estudié clave. También estudié dirección de orquesta, bueno, etcétera, ¿no? Y antes de hablar los 5 minutos que tengo previstos, con unas pocas notas, con unas ideas para compartir con ustedes y después para dialogar, me gustaría también decir que, como nos suele pasar a casi todos los músicos, que además somos docentes, he podido trabajar en todos los niveles de la enseñanza, como casi todos los que estamos aquí. Con los nenitos de educación infantil, como se llama aquí, o jardín de infantes o educación inicial en Argentina, en primaria, en secundaria, en conservatorios, por supuesto, de todos los niveles, en enseñanza de adultos mayores, que también es muy interesante, y en extensión, que es más o menos un poco el panorama de los músicos, ¿verdad? Que somos un poco juglarescos también en esta actividad docente, pero eso también nos permite acumular una riqueza de experiencias y de puntos de vista distintas y de contextos que creo que a todos nos hace tener esa ductilidad, ¿verdad?, para ver las cosas desde muchos puntos de vista. Bueno, dicho esto, yo me planteé estos 5 minutos en 2 aspectos. Por una parte, escuchar en general, y entonces, como
me gusta de siempre acudir a maestros y autoridades. Justamente me fijé en el diccionario de autoridades de Covarrubias del siglo XVIII que dice sobre escuchar, y dice algo que no nos va a sorprender a nadie, dice oír con atención y cuidado lo que se dice y habla. Cultivar la escucha, por lo tanto, nos ayuda a comprender a los demás, ¿verdad? A despejar lo superfluo en un mundo como el actual, lleno de ruido físico y ruido de ideas, desde mi punto de vista siempre. Pero claro, escuchar para cada persona supone un esfuerzo personal, una intención, ¿verdad? Ahora, al enfocar la atención en algo, entiendo que se produce necesariamente un recorte de la realidad, ¿verdad? No nos enfocamos en algo. Por otra parte, si pienso en escuchar hoy, considero que hay que tener en cuenta la presencia de las redes sociales que llevan sus algoritmos de inteligencia artificial y con eso nos presentan, si nos sumergimos profundamente en estas redes sociales, nos presentan básicamente aquello que queremos escuchar. Por lo tanto, escuchar de esa manera y hoy puede conllevar el riesgo de escuchar los ecos de nuestro propio pensamiento en vez de ser una fuente para ampliar el abanico de la comprensión del mundo, escuchando tanto lo que refrenda el propio pensamiento como aquello que nos ofrece unas perspectivas totalmente distintas. Covarrubias, fíjense, da este ejemplo, dice: no siempre escuche el príncipe, pregunte, tal vez, porque quien no pregunta no parece que quede informado. Escuchar hoy considero que debe volver a esta idea de oír con atención y cuidado. Supone incorporar información, no buscar solamente confirmaciones de mi propio pensamiento. Ahora, si intento trasladar algunos de estos conceptos o ideas a la música, bueno, escuchar música hoy y aquí. ¿Dónde es aquí? Ana Lucía ya nos ha respondido, es el contexto que cada uno tenemos, ¿verdad? Ahora bien, hoy tenemos acceso a escuchar muchísimo más repertorio que en cualquier otro momento de la historia. Bach no pudo escuchar toda la música que cada uno de nosotros podemos escuchar cualquier día, ¿verdad? Bach tenía que escuchar la música en su mente a partir de las partituras que encontraba en los lugares donde iba trabajando, pero no tenía la posibilidad de escucharla en el mundo físico. Ahora, los docentes de todos los niveles pueden elegir el repertorio más variado para hacer degustar música de todos los géneros. En principio, la educación musical hoy tiene acceso a muchísimas más fuentes que en otras épocas. Pero, como todos sabemos, en educación el contexto es importantísimo, si no es que no es determinante. Un desafío para los docentes en cualquier nivel es entrenar esa atención para que muchas veces hoy por lo menos no tiene un suficiente desarrollo, o quizás porque justamente el contexto cultural actual favorece la dispersión o la atención que dure poco tiempo. Eso habría que verlo. Otro desafío sería sistematizar en forma contextualizada nuestras aulas de cada uno en su lugar, contextualizar un posible repertorio para que los estudiantes que nos toquen en ese momento amplíen aquello que sea la música de su contexto más inmediato y obvio. Un tercer desafío que me gustaría mencionar es algo que los docentes de música hacemos desde hace décadas, si no siglos, que es empezar por desglosar los contenidos musicales a partir de lo que sea la escucha habitual de los alumnos que tenemos. Pero eso sí, para después ampliarles el abanico musical, porque hay que enseñarles cosas nuevas, no solamente que sigan escuchando lo que ya saben de casa, porque si no, ¿qué les enseñamos, verdad? Además les tenemos que transmitir o mostrar el patrimonio cultural tanto cercano como lejano. ¿Para qué? Para que al final de cada clase, de cada día que han tenido música, pienso yo que pueden responder algo, lo que sea, a la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido hoy que antes no sabías? Bueno, y por mi parte, cedo la palabra.
Genial. Gracias además por respetar el tiempo. Gracias, Ana Martín, Lucía. Martín. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto compartir este espacio. Muchísimas gracias a quienes conforman la RELEM por esta oportunidad. Muchísimas gracias a Ana Lucía, a quien me une incluso el egreso de la maestría que dirigía en didáctica de la música de la Universidad KS y haber sido incluso mi tutora de tesis. Es un gusto estar acá y compartir con tantos colegas en los que seguramente nos deben mover las mismas preocupaciones con distintas características según el contexto. Escuchar música hoy aquí, sin duda es un título enorme que puede ser abordado desde múltiples miradas. Yo voy a intentar tratarlo desde lo que considero que puede ser mi aporte, que es desde la educación musical, y el escuchar y aquello que podamos generar desde nuestro rol como educadores musicales como oportunidad de escuchar, justamente en virtud de un derecho del ser humano al saber acumulado, a lo que hay disponible para fundamentalmente luego elegir. Y en este sentido, me pareció muy interesante volver a una definición básica que incluso la propia Ana Lucía ha tratado en sus textos, al igual que tantos autores, pero que los trata fundamentalmente el diccionario, y es la distinción entre oír y escuchar. El oír como acto biológico, como cuestión dada, salvo existencia de una patología, donde de alguna manera se toma contacto con un todo, sin una intervención intencionada, versus la escucha, que tiene que ver con aquello que me llama la atención, con aquello que decido buscar, con aquello a lo que aplico una cuestión analítica o que me sorprende y me genera algo, ¿no? Y como educador musical, y viendo lo complejo que implica desarrollar hoy por hoy la educación en algunos contextos que están muy atravesados por diversas problemáticas, pero en la firmeza de este objetivo, que es el que la educación musical verdaderamente sea una herramienta transformadora y generadora de oportunidad, me permito hacer algunos análisis sin por eso establecer categorías o valoraciones. Y escucho algunas de las músicas que hoy por hoy conforman el consumo masivo y encuentro una reiteración tal de patrones, tanto rítmicos como melódicos, un uso de la voz verdaderamente empobrecido en cuanto a las posibilidades que genera el uso de la voz en la música. Y a su vez encuentro que esas músicas, si vamos cambiando de pistas, suenan más o menos similares. Digamos, aparece un fenómeno de reiteración de una masa sonora que tiene pocos recursos en muchos de sus aspectos, quizá un poco más desarrollados en el ámbito rítmico. Por lo tanto, me permito un signo de pregunta, y es si algunas músicas que forman parte del hoy se escuchan o solo se oyen. Y en función de ese interrogante, no puedo sino conectar de alguna manera con lo que es el mundo del hoy, un mundo absolutamente atravesado por la inmediatez, un mundo en el que la circulación de la información y de la música, obviamente también, a través de redes sociales y de las plataformas, tiende a lo breve, porque claramente hay un estudio de la tolerancia de escucha. Claramente, comparando esto con una sinfonía de Beethoven que dura 30 o 40 minutos, claramente estamos a una distancia enorme, ¿no? Y es aquí en donde desde estos análisis me vuelvo a replantear la finalidad de la educación musical y de la escuela que tiene este espacio para tratar la alfabetización en la música, que en el caso de la Argentina desde los años 90, a través de la Ley Nacional de Educación, es un derecho adquirido del ciudadano argentino. La alfabetización en los lenguajes artísticos. Frente a todo este estado de situación, me pregunto,
¿cuál es la responsabilidad del educador musical frente a esto? Sin desconocer los fenómenos que condicionan la escucha de la música hoy por hoy, pero fundamentalmente sin desconocer lo que portamos, que es la atribución de un derecho a este ciudadano a la multiplicidad, a la diversidad. Y en este punto es donde a veces me hacen un poco de ruido algunas pedagogías contextualistas derivadas de la pedagogía crítica, que yo creo que en una interpretación un tanto enrarecida de algunos fundamentos, ponen el acento en no desnaturalizar lo que es un contexto del estudiante, como si siempre esa situación contextual fuera una elección genuina. Porque claramente en los tiempos que corren nos toca dar clases de educación musical en situaciones donde tenemos comunidades aborígenes, comunidades paraguayas, rurales, urbanas, venezolanas o lo que fuere, obviamente en un mundo que es muy diverso incluso en poblaciones, ya no está geográficamente sectorizado. Por lo tanto, y como cabe a una didáctica del siglo XXI, un educador musical va a buscar siempre un modo de iniciar su proceso en el reconocimiento de esa cultura que este niño trae, que este estudiante trae, para desde allí generar, en principio, preguntas que quizá antes no se hubiese hecho sobre eso mismo. Y a partir de allí, ampliar el horizonte, que incluso hasta como fundamento de los diseños curriculares prescriptivos, esa frase está presente. El tema es que a veces algunas pedagogías contextualistas traducidas en políticas contextualistas dan la idea, insisto, enrarecida, de que no hay que desarmar esa situación contextual en función de invadir con otro tipo de información. Y aquí es donde, para cerrar, el interrogante que me genera es si la realidad de escucha, si la falta de hábitos de escucha, si la falta de predisposición al tiempo de escucha analítico para desde allí interactuar, propio de una educación musical activa, donde algo escucho, algo produzco, con pauta, sin pauta, creativamente, etcétera, etcétera, fomenta esta ampliación de un universo. Y según donde nos paremos frente a esta realidad, podemos o no activar un motor transformador, que es lo que me preocupa, ¿no? Y la gran pregunta entonces es, la realidad cultural de muchos sectores en donde nos toca intervenir desde la escuela y donde quizá la escuela sea la única oportunidad de que algunas cosas sucedan, ¿es una realidad elegida o es una realidad que han elegido otros para ese destinatario? Y bueno, y allí cierro mi primera intervención. Gracias. Y ahora sus primeros 5 minutos para Guillermo. Bueno, retomando palabras de Susana y de Martín también, y para empezar, ¿se escucha bien ahí? Sí. Está. Hablando de escuchar. La escucha como un acto de cuidado, ¿verdad? Porque por lo general, partiendo desde la casa o en la sala, que me toca a mí, por ejemplo, de inicial, no se escucha de parte de el educador o la persona que está a cargo. No se escucha. No se escucha, por más que se intente, no se escucha. Y al no escuchar, no reconozco que existe, que hay un otro. Y si yo, ya para empezar, no reconozco que hay un otro, ¿no? ¿Cómo puedo manejar el tema, como decía Martín, de poner a disposición otros mundos sonoros? ¿Cómo puedo hacer para sensibilizar y dejar a disposición, profanar, ¿no? Y poner a disposición en la mesa esa del jardín maternal, de inicial, otras posibilidades sonoras que, como bien decía Martín, en el territorio donde están, no les llega, no están a su alcance. Y si no es por la institución educativa, no van a tener nunca acceso. A veces escuchamos como una frase que se repite diciendo, no les interesa nada, no quieren escuchar, o de artistas diciendo, no, a mí no me van a ver. Pero en realidad, por ejemplo, y es una situación que pasa acá,
en muchos de los barrios ni siquiera saben que tenemos un teatro en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, tenemos que empezar, está bueno que desde la primera infancia, y que fue lo que me llevó a mí a hacer foco ahí en esa línea de investigación, es eso, que a través de mi pasaje con mi hija en los centros de atención a la educación y familia, que se llaman CAIF acá, que son desde 1 año hasta 3, veía que la música en esos espacios estaba perdiendo el carácter lúdico y expresivo, ¿no? La música cumple más una función de mandato, bueno, todos calladitos como la lechuza, o acompañar algún momento de la rutina, pero siendo específico. Por ejemplo, dejo las manos abajo en la rodilla y espero para comer. Sin embargo, podemos en esos momentos o en otros momentos cantar también, pero no necesariamente que la música nos obligue a hacer algo, ¿no? Entonces, me parece que en el aula, como bien decían, existen y hay barreras que imposibilitan que se dé una escucha o una sensibilización hacia otra escucha, ¿no? de otras posibilidades, de otras músicas, que son parte de nuestro patrimonio, como bien decían, y que es deber nuestro, de los que estamos a cargo, de propiciarlas, de darlas a conocer. Va por ahí. ¿Ya está? Entonces vamos a la segunda ronda. Ahora que se han conocido y se han escuchado, vamos a la segunda ronda. Susana. Perdón, tenía desactivado el sonido. Gracias, Ana Lucía. Ahora, en esta segunda ronda, a diferencia de la primera que la tenía estructurada, ahora yo he escuchado a los colegas, entonces, bueno, he apuntado algunas cosas y me gustaría también como dialogar o reflexionar. En primer lugar, para las demás personas que se han conectado, no habíamos hablado previamente, y a mí me sorprende estas coincidencias, ¿verdad? Aunque son nuestros contextos distintos y hay muchos puntos de confluencia, por no decir todos, ¿verdad? Esa necesidad de fomentar la atención desde las edades más tempranas, que además de ser un derecho de las personas, y que la escuela, ahora perdón si no soy políticamente correcta, si en la escuela a las niñas y a los niños no les proporciona aquello para lo que está la escuela, ¿verdad? Que es transmitirles conocimientos, enseñarles hábitos, actitudes, etcétera, en cierta forma los está estafando, porque la escuela les tiene que nutrir en todo eso, les tiene que ampliar el horizonte, como también ha dicho Martín, ¿verdad? No pueden entrar tal cual, o sea, salir igual que entran. Entonces, no hay nada más grato, además, en esas edades de educación infantil, que enseñar música. Es una maravilla porque uno les dice, vamos a aprender una canción. ¡Bien! O sea, es todo alegría y felicidad, todo lo que uno les proporciona. Y como bien decía Ana Lucía en sus clases, que aunque fueron hace muchas décadas, las tengo grabadas con todas sus palabras, en educación infantil o en jardín de infantes podemos enseñar todo en forma empírica, ¿verdad? Entonces podemos justamente proporcionarles audición, a partir de la audición, interpretación, etc. Como antes comentaba, algunas veces, algunas de estas pedagogías que mencionaba Martín, se quedan como cristalizadas en el primer escalón de una escalera que tiene que ser ascendente. Está muy bien partir, todos lo hacemos, de la escucha inmediata de esas personas, de esas niñas, niños, adolescentes, adultos, lo que sea, ¿verdad? Pero después les ampliamos el horizonte. Una cosa es el primer escalón de la escalera, algo así, y otra cosa es que nos quedemos ahí toda la vida. Es el primer escalón, después subimos, y como todos sabemos, la música te sube hasta el infinito, ¿verdad? Porque lo que ayer te parecía inalcanzablemente difícil, una vez que lo aprendes, mira para atrás, lo que estaba atrás es fácil, lo que viene más difícil, más difícil, más difícil, más difícil, más difícil, hasta donde uno quiera o se deje. Entonces, bueno, es muy importante esto. En las edades de 3, 4, 5 años o más pequeños, la enorme ventaja es que todo lo que les digas, hoy vamos a aprender no sé qué, van a decir, bien. Entonces es el momento de proporcionarles
y de que justamente la maestra, el maestro disfrute también de ese proceso de aprendizaje de esas niñas, de esos niños. Y como le digo yo también a mis alumnos que van a ser maestros en estas edades, hay tantas canciones preciosas, tanta música maravillosa en todas partes del mundo y en todas las épocas, que tienes que elegir cosas variadas, y es como la comida, ¿verdad? Los puedes nutrir de muchas cosas distintas, después una te gusta más y otra te gusta menos, pero si no conoces nada más que comer una cosa, pues es una pobreza. Bueno, perdón si soy un poco desordenada, pero es un poco así al hilo de lo que he ido escuchando. Así es esta parte, y después va a ser más desordenada, porque no Sí, va a haber ronda prevista, sino que van a interactuar entre ustedes. Y yo voy a ir sí. abriendo el chat e invito a los que están escuchándonos que desde ya, en cuanto quieran, puedan empezar a dejar inquietudes en el chat. Martín. Sí. Bueno, sí, verdaderamente es placentero encontrar tantas coincidencias a pesar de las fronteras, ¿no? Sin duda nos mueven frente a un mundo donde claramente yo creo que los medios masivos de comunicación determinan mucho de lo que tiene que ver con nuestra tarea. Casi diría la condicionan. Todos sabemos que si fuera una decisión de quienes manejan el marketing que mañana Bach fuera popular, Bach sería popular, ¿sí? Con distintos mecanismos, seguramente por las microformas y no con sus obras más extensas. A mí, una de las cuestiones a las que quisiera referirme tiene que ver un poco con un estado de situación puntualmente en la provincia de Buenos Aires, donde, como decía, a partir de los años 90, donde está garantizada la alfabetización en los lenguajes artísticos, la posibilidad de que nuestros estudiantes tomen contacto con la educación artística y musical en particular es desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Y esto incluso es de un altísimo valor, dado que países con mucho desarrollo no tienen una educación musical en el sistema escolar básico y obligatorio, ¿no? Sin embargo, y a pesar, digamos, de la presencia de la educación en el arte en todos estos años, no vislumbramos un resultado educativo que denote en términos generales, porque claramente hay excepciones, pero que dé cuenta de un estudiante abierto, ávido de repertorio, obviamente comprometido con las músicas que tienen que ver hasta con sus vínculos sociales y demás, pero con una capacidad crítica de contextualizar, una apertura a la diversidad de repertorios y fundamentalmente la adquisición de un lenguaje técnico que le permita interactuar en el terreno de esta alfabetización que promete una ley. Ni siquiera es una cuestión de voluntades, es un derecho establecido legalmente y asumido por el Estado como obligación. Es interesante en este sentido retomar palabras de grandes pensadores, ¿no? Eisner ya en el 2002 escribe que el alfabetismo debe concebirse como la capacidad de codificar y decodificar los significados en cualquiera de las formas en que una cultura proponga, en cualquiera de las formas. O sea, ya no más allí, y en tantas definiciones de Freire, de Giroud, etcétera, etcétera, aparece la diversidad como cuestión, que incluso está planteada en los fundamentos de estos diseños curriculares, incluso de las propias leyes. Ahora, algunos análisis sobre el por qué esto ocurre han puesto el acento en que los conservatorios, que en este caso somos los formadores de los educadores musicales, y en este terreno entrarían también las universidades, no enseñamos las músicas que el mundo consume. O sea, somos los generadores de una fractura entre esto que es un estado de realidad versus una aspiración académica. Por lo tanto, incluso hasta como director de un conservatorio, me pregunto si una institución desde esta lectura deja de responder a lo que es un requerimiento comunitario, ¿qué sentido tienen estas instituciones? Estas afirmaciones son tan serias que hasta podrían generar este replanteo y algunos prescindires,
¿no? De estas alternativas formativas. Por el contrario, por lo menos desde mi perspectiva y los autores a los que adhiero, creo que el análisis es que, insisto, sobre un monstruo enorme como lo es el medio masivo, la escuela sigue teniendo la responsabilidad de generar una oportunidad que de otro modo no está dada. Y que en buena hora los conservatorios, con el debido sentido del ayornamiento que esto requiere, porque por lo menos en donde nosotros trabajamos, sí hacemos un estudio profundo de las músicas que hoy por hoy convocan a la juventud, a la adolescencia, al niño, incluso hasta con preocupación. En dirección a lo que decía hoy Guillermo, presenciamos con cierta preocupación la falta de la canción infantil como tal, destinada verdaderamente a esas edades, en el marco de las etapas evolutivas que esas edades atraviesan, con los intereses que esto implica hoy por hoy y como producto del medio masivo. Los niños cantan canciones para adolescentes, que no solo están por fuera de sus intereses, de sus motivaciones, sino por fuera de toda cuestión que tiene que ver con su desarrollo vocal y auditivo, fundamentalmente. Y en ese lugar es donde la escuela tiene o la decisión de replicar el afuera, quizás hasta para ganarse un supuesto éxito de la propuesta, o establecer verdaderamente una comunión entre colegas, porque estos temas hay que instalarlos en las discusiones escolares con los colegas. Estos temas incluso hay que instalarlos hasta con los padres de nuestros estudiantes, en función de favorecer el acompañamiento a esto que es ni más ni menos el desarrollo de posibilidades que quizá hoy por hoy en la escuela sea el único lugar donde ocurran. Entonces creo que estos análisis nos pueden permitir un posicionamiento que en la medida de una fuerza mancomunada entre colegas y con el respaldo del resto de la comunidad educativa, pueden hacer su efecto, que nunca es en lo inmediato y que nunca es totalitario, sino que justamente tiene que ver quizá con esos pequeños momentos exitosos donde tal vez hoy por hoy pudimos lograr que un estudiante se hiciera preguntas diferentes sobre lo mismo que consume habitualmente. Ya ahí, y aunque eso haya durado 5 minutos, es un terreno ganado. Es en la acumulación y en lo largoplacista en donde pueden resultar los efectos verdaderos de algo transformador en una lucha muy desigual contra un medio que no va claramente en esta sintonía. Y que muchas veces la propia pedagogía lee estas realidades como una elección genuina del destinatario. Y en este sentido, y para finalizar, me permito un análisis de una anécdota que me parece altamente simbólica. Hace años que dejó de ser obligatoria la enseñanza del himno nacional argentino en las escuelas. No conforma, digamos, algo establecido en un diseño curricular. Claramente que no lo sea en una Alemania con una historia de usos de este tipo de canciones para fines macabros, es entendible. En nuestros contextos no lo es y no se asocia a ese tipo de situación histórica. Por el contrario, tiene que ver con una cuestión de identidad hasta muy arraigada en nuestro tipo de cultura. Paradójicamente, pero para una lectura que desde nuestro ámbito es interesante, cada vez que sucede un mundial de fútbol, donde la gente se une en una pasión que también describe la argentinidad, ¿qué canta la tribuna? A su manera, el himno nacional argentino. Bueno. Gracias, Martín. Y entonces vamos, ya están apareciendo preguntas en el chat, claro, para que todos vayan sabiendo que pueden, pero vamos a cumplir la segunda ronda escuchando con mucha atención qué nos va a aportar Guillermo desde el Uruguay, desde Paysandú. Tomando, ahora que Martín decía eso, por ejemplo, acá en mi ciudad se intentó, se hizo el himno Paysandú
y se intentó después resignificarlo, hacer otra versión, a ver si tenía más aceptación, porque lo cantaban artistas populares o conocidos de la ciudad, y no surgió efecto. Eso queda ahí entre paréntesis también, que a veces se le busca la vuelta, ¿no? Pensando que por ahí, no sé, poniéndole, como decía Martín hoy, otro ritmo, o esos ritmos que parecen todo un solo tema, a veces no da resultado. Y quiero volver a la escucha y al acto de cuidado también, y tiene que ver con lo que decía Susana y Martín, con respecto a la formación permanente, ¿no? Como un acto de cuidado. Acá en el Uruguay pasa que formación permanente, educación docente, perdón, está en el debe con la educación artística, y lo que se ve de música es muy poco. Es más, se están recortando horas en escuelas, ya sea a nivel inicial o ya primaria, de horas de profesor de música, pianista y director de coros, prácticamente que no existen más. Los pianos que están en nuestras escuelas están ahí de adornos para mirarlo como un objeto que no sé, ¿qué es eso?, se preguntarán los niños. Y ya a edades más chicas, en los centros CAIF, como les decía, el rol de tallerista de música ni siquiera existe, no hay. Está así dentro del marco curricular, de los diseños curriculares, ¿no? El área de expresión, pero no existe, no está ese rol, no hay horas destinadas a... Entonces las personas que estamos a cargo, algunos que están a cargo en esas salas de música, a veces por vergüenza, a veces por desconocimiento, no se le pone el cuerpo a la música, o como nosotros nos gustaría que fuera. Entonces se recurre ya al dispositivo digital, con las músicas de turno, y ahí retomo un poco lo que decía Martín, o sea, en esas 4 horas de las 24 que dura su día, no podemos dar más de lo mismo. La escuela, y como decía Susana también, yo entro y algo tiene que atravesarme, algo tiene que pasar. Y recuerdo cuando hice el Jardín Infantes y sobre la mesa dejaron, me acuerdo de los toc-tocs porque fue lo primero que agarré, y los golpeé y algo pasó que cambió, algo pasó en mí, ¿no? Que surgió ese efecto, y la música hasta ahora me acompaña. Yo no digo, ni siquiera intento que desde mis prácticas transmitir, eso es imposible, transmitir la experiencia porque es único, pero por lo menos generar una instancia significativa y potente, ¿no? Sea desde la exploración, en este caso, ¿no? Estamos hablando de explorar, de jugar con la música, de construir con los sonidos como quien construye con bloques. Entonces, llevo una propuesta de exploración y ya ves en rostros o en la sonrisa, en la mirada, que algo está pasando, ¿no? Entonces también, y cómo eso va de la mano en estas instituciones para más temprana edad, tener el acompañamiento que vaya a la par con la familia y decirle, bueno, madre, padre o quien sea, si lo ve golpeando una mesa, no lo reprima. Si lo ve jugando con una bolsa y tratando de sacar sonidos con una bolsa o con un globo o con cualquier objeto, no lo reprima. Está jugando, tómese su tiempo y juegue. Eso es lo bueno que tienen estas instituciones acá, el ida y vuelta y la comunicación con la familia. Y con respecto al territorio, sí, por ejemplo, se presta para tomarlo como punto de partida para posibles actividades, y sobre todo cuando por ejemplo, en el caso nuestro, trabajamos paisaje sonoro, la recorrida por el barrio, y a partir de ahí empezamos a construir todo, una trama sonora. Va por ahí. Gracias. Sintéticamente, ustedes han marcado han puesto ya unas picas en Flandes. Han puesto la pica en Flandes de que si hay escuela, es para que la escuela le agregue algo al fuera de la escuela. No es para pasar haciendo lo mismo que puedo hacer con el celular, la televisión o lo que sea. El segundo tema que ustedes han puesto es el tema de
realmente eso me lleva a la funcionalidad de la escolaridad, escolaridad, pensada en los términos tradicionales de la escuela mínima común obligatoria y gratuita, concebida a fines del siglo XIX y puesta bastante en práctica, por lo menos en las zonas nuestras de pertenencia, casi en el mundo. Y el tercer tema que pusieron, y voy a ir a una pregunta muy importante y muy detallada que está en el chat, si quieren ir abriendo el chat la van a leer, pero yo la voy a leer para todos, el tema de, ustedes plantearon, el tema de la fuerte impregnación por los medios de comunicación masiva que han generado un poco la sensación de que lo único que hay es eso, y que eso es lo que hay que hacer. Y cierro con un ejemplo, no de todas partes, pero de muchas, que los chicos llegan a la escuela y el especialista de turno le pregunta, bueno, ¿qué quieren cantar? Con lo cual el chico le dice la canción que está de moda y que cantó el fin de semana pasado, o que están cantando todos los días, o que están bailando, sea trap o lo que sea. Bueno, ¿y qué tengo en el chat? Asumiendo que el respeto por las experiencias auditivas de los estudiantes es fundamental, como lo destacaron los oradores, me gustaría escuchar un poco más sobre este punto. Dice, los contextos en general son muy diversos, pero también hay diversidad dentro de un mismo contexto de aula, especialmente aquellos que son colectivos. Es decir, la educación general puedo tener grupos pequeños, pero puedo tener grupos grandes, estoy en una ciudad grande, estoy en una ciudad chica, hay más inmigración, menos inmigración, bueno, todas esas cosas. Entonces dice, especialmente ¿cómo puede moverse un profesor de música ante tanta diversidad? ¿Cuáles serían algunas referencias para estos profesores para que el respeto por las experiencias auditivas se cumpla de manera democrática y significativa en las clases de música? Esta pregunta va dirigida al panel, así que me diga que quiere empezar, Susana, Martín, Guillermo, díganme, ¿quieren decir algo todo? Bueno, abran el micrófono y empiecen. Bueno, ¿Susana? Sí, gracias. A ver, también desde mi punto de vista personal, evidentemente, bueno, lo primero, gracias por la pregunta. La escuela debe ser naturalmente integradora e inclusiva, ¿verdad? Y el hecho de que haya variedad en una misma aula es una cosa positiva, porque no van a estar escuchando todos el mismo reggaetón, que eso no es diversidad, eso es uniformidad, sino que si hay diversidad, el día que el maestro, el profesor, la profesora empieza en ese primer escalón que los va a llevar hacia arriba, empieza por todas esas músicas diversas, que ojalá sean muchas y no sean solo un reggaetón, ¿verdad?, de esa semana. Porque en toda obra musical, y esa va a ser seguramente, como todos sabemos, limitada en sus recursos, por decir de alguna manera más o menos correcta, con no mucha variedad formal, no mucha variedad tímbrica, no muchísima variedad o calidad vocal, o sí, ojalá que sí, que sea maravillosa, pero da igual, porque yo a partir de esa obra musical se empieza, ¿verdad?, a reflexionar, que no sea solamente oír un ruido de fondo, sino, a ver, vamos a desmenuzar, esto tiene frases, esto tiene estas voces, estos instrumentos, o no son instrumentos, es una fórmula armada desde un ordenador que se repite eternamente, es un ostinato, etc. O sea, de cualquier pieza musical se puede empezar a aprender música. Y si hay diversidad en el aula, muchísimo mejor, porque no serán todas iguales. Entonces, a partir de esas primeras experiencias, si con eso yo consigo conectar con el estudiante para que tenga interés, después vamos a explorar otras posibilidades. Insisto, si hay diversidad en el aula, muchísimo mejor. Y ojalá que no solamente escuchen la música que está de moda esa semana, sino que sean músicas diversas, de distintos orígenes
étnicos, ojalá fuera así, de distintas épocas, o por lo menos distintos géneros musicales. Entonces, pienso que es el punto de partida, pero después el camino tiene que ir hacia otros sitios, básicamente para que amplíen sus horizontes, ¿no? Eso, bueno, es mi primera respuesta. Te veo con el micrófono ya activado, así que... Sí, primero me parece interesantísima la pregunta. En segundo lugar, creo que tiene dos tratamientos posibles. Uno me recuerda a una vieja discusión que es contenido versus recurso. Yo creo que si la problemática se queda en el recurso, perdemos de vista la finalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que identificar es aquello que debe suceder en términos de aprendizaje. Y desde una perspectiva plural y diversa, podremos encontrar que muchos ejemplos, que quizás sean representativos de los intereses de todos, pueden unificarse en eso que quiero que sea tratado y aprendido, ¿no? De manera tal que me parece que la identificación clara de lo que bajo nuestra responsabilidad como maestros queremos acompañar que suceda en términos de aprendizaje, puede admitir en sus transferencias didácticas la multiplicidad de repertorios, ¿no? Con la cuidadosa selección de aquellos en donde sea más simple o más complejo detectar eso que es el nudo contenidista en cuestión. Porque si perdemos eso, vamos solo por una cuestión de diversidad de expresiones en función de cumplir con esta, digamos, con esto de incluir, pero perdemos de vista qué estamos enseñando o qué pretendemos que se aprenda. Y creo que ahí es donde, con la debida indagación diagnóstica, nosotros podemos tener un panorama de los intereses de cada uno de nuestros estudiantes, del contexto que los rodea, con qué información viene, y luego, según las edades y según las etapas del desarrollo de una educación musical significativa, probablemente hasta que traigan ejemplos en donde encontraron ese contenido que es objeto de desarrollo, si no es que en un principio los busqué yo mismo, justamente tratando de buscar diversidad, pero donde lo que nos una en el hallazgo y que incluso sea un factor para compartir, porque seguramente alguno se va a identificar con algo, pero el otro va a estar conociendo ese algo. El tema es si tenemos algo que decir de eso. Y ahí es donde creo que es fundamental no perder de vista lo que es una estructura de contenido, que es lo que verdaderamente le da finalidad a nuestra presencia allí. Nosotros estamos para que suceda el aprendizaje de eso. El repertorio podría ser múltiple. Y es ahí donde yo creo que si el foco es detectar eso que estamos desarrollando, la resistencia a la variedad de repertorio es menor. Porque anteponemos un desafío que tiene que ver con el contenido y no sencillamente el compartir diversidad de música sin rumbo, cosa que podría suceder con cada uno en su casa. Guillermo, ¿vos querés decir algo? Sí, que justamente que esa diversidad da pie, por ejemplo, a, como decía Martín, a compartir, ¿no? Como hacer una merienda compartida, hacemos una escucha compartida, ¿no? Que nos pueda dar insumos para unas futuras planificaciones, actividades, donde podemos desglosar desde lo musical y, como bien decían, toda esa parte de contenido, podemos articularla con otras asignaturas y decirlo, bueno, mirá, en el contexto de aula se dio lo siguiente, ¿no? Trajeron cierta música, querés trabajar, te interesa, o estaría buenísimo trabajar con ellos la parte de la letra, o con la otra profe de historia, bueno, y geografía también, esas otras cuestiones, de dónde viene, por qué será que es todo lo mismo, será que está todo homogeneizado o no, por qué será.
Entonces está bueno que se habilite y ver también hasta dónde uno como educador y escuchando, ¿no? Habilita que se den esas tensiones, cómo se resuelven, qué podemos escuchar y cómo va a influir esa diversidad en la escucha del otro. Eso me parece fantástico. La pregunta anterior la había formulado Sergio Figueiredo, o sea, Brasil, desde Brasil. No digo que es la pregunta oficial de Brasil, desde Brasil. Ahora vamos a leer una pregunta que viene desde Chile. Y esto es lo lindo de RELEM, ¿no? Entre otras cosas. En el caso chileno, dice Mario, hay 3 ejes. Uno, la pueden leer en el chat, y de paso les digo a los que nos están acompañando que está el chat habilitado y trabajamos con eso. Uno, la escucha y apreciar el lenguaje musical. 2, interpretar y crear. 3, reflexionar y relacionar. Comprensión sociocultural de la música. ¿Cómo la escucha atenta articula la concepción de música como expresión artística y como expresión cultural? Vale decir, la reconstrucción comprensiva de esas sonoridades de la otredad. Es algo crítico cuando lo propio y lo ajeno se mueve en territorios culturales difusos. Muchas gracias. Ahí lo tienen, y mientras ustedes me van diciendo, porque yo me voy a dar cuenta porque habilitan el micrófono, yo voy a hacer un comentario, si me permiten. Pero váyanlo pensando, tienen que hablar ustedes. Mi comentario es, no está, o mi pregunta, perdón, no está en estos cuestionamientos el gran interrogante de por qué decimos que la escuela está para hacer lo que no se hace en los medios masivos. En los medios masivos se difunde para generar un consumo que tiene que ver con una identificación de costumbres. Esto se ha hecho siempre en la humanidad, pero claro, ahora están los medios masivos. Es decir, para que un pueblo tuviera, digo, cualquier cosa, una cantilena X de su tradición común, es porque había gente que cantaba la cantilena X y los demás la aprendían y las madres se la cantaban a los chicos. El arroz o arroz con leche. Esto está constituido por transmisión. Pero lo que nos interesa en este momento, me parece que está en estas preguntas, es que la pluralidad está ahí permanentemente en presencia, y ustedes ya lo dijeron, pero hay una corriente impregnadora con fines de difusión, propaganda y consumo, está claro. Y lo que nos están preguntando, tanto Sergio como acá lo está diciendo Mario, es un poco lo que estamos viendo en investigación, el tema de que si se crean ciertos constructos cognitivo-comprensivos y ciertas habilidades percepto-auditivas, cognitivas, restringidas y en exclusividad a una determinada lingüística de comunicación, ¿cómo desarrollo la habilidad, además del interés, para ir a poder abordar con éxito músicas de niveles crecientes de dificultad? Y cierro con mi ejemplo de anoche. Yo antes de anoche disfruté escuchando la Fantasía Wanderer de Schubert. Fantástico volverla a escuchar, pero así tranquilito cuando no tenés nada que hacer y tenés el YouTube ahí enfrente y la escuchás y ya está, y pones todos los sentidos ahí. Y ayer usé el mismo proceso para poder escuchar el concierto de Alfred Schnitkel, muy bien tocado, una obra de fines de la década del 70, de Schnitkel, compositor ruso, que tiene unas dificultades pianísticas impresionantes y unas dificultades de la orquesta de cuerda impresionantes.
Y yo me pregunté a mí misma, ¿cómo puedo ir de ese Schubert que uno ya con nuestra formación de conservatorio lo seguimos, ¿me entendieron, no? Flexiblemente, a encontrarme con este Schnitger, con ese pianista fantástico que trabajaba con la partitura, porque esa obra es muy difícil de memorizar en los toques, en las búsquedas tímbricas en el piano, con esa orquesta de cámara que iba desde el pianísimo más pianísimo que se les ocurra, a todo lo que a ustedes se les ocurra, y cada instrumento de cuerda era un genio. Pero claro, si yo soy música, se supone que estoy entrenada para esto, ¿no? O sea, Ana Lucía, todo lo que tenés acá, lo usás ante un desafío totalmente nuevo. Bueno, esto no es para contarles que yo escuché a Schnitger. Yo es para contar qué queremos poder estar diciendo con esto nosotros, ustedes tres. Y les dejo la palabra. Todavía no vi ningún micrófono abierto. Susana, Acá. Guillermo lo abrió. Listo, Guillermo. ¿Cómo acercar? Bueno, a mí me parece que ya desde la primera infancia, y que me ha pasado en talleres donde van acompañados con su adulto referente, y uno le pregunta al adulto, ¿recuerdan en qué momentos les cantaban? ¿Cuándo les cantaban? ¿Qué les cantaban? Y en algunos casos, aunque no sé si será también una realidad ahí en Argentina y España, no recordaban, no tenían en su memoria, en su textoteca, digamos, que les cantaron ni siquiera para hacerlos dormir, o no sé, o alguna otra canción, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Que siempre hay clásicos para el día de la lluvia. Creo que empieza también por ahí, ¿no? O como decía, de los 9 meses antes de que nazca la madre, ¿no? Sí, Kodali, ¿no? También, claro. Pero sobre todo me quedé pensando y reformulando tal vez la pregunta, o sea, de escuchar para poder expresar, y expresar como un derecho, ¿no? Como bien decía Martínez, tenemos derecho a expresar, hay que expresar. La música en la primera infancia, cuando apenas se maneja ahí un protolenguaje, ayuda a la descentración. Y está buenísimo, y uno lo puede ver, y cómo a través de la música no le es ajeno ese lenguaje ya a niños y a niñas, y pueden expresar, y pueden exteriorizar emociones a través de la música. Y la escucha en ese caso va para el lado, como decía hoy, de poder escuchar uno como referente a cargo de una sala o de un aula, en este caso de una salita, ¿no? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué están diciendo? ¿Hay interacción? ¿Están explorando? Yo creo que a partir de ahí hay que promover el desarrollo de la aptitud musical. Eso sería alfabetizar. ¿Quién prende? ¿Susana? ¿Martín? Porque hay una pregunta más. ¿Quieren que vaya? Martín. Bueno, no sé si quiere hablar Susana, no tengo ningún inconveniente. Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta número 2, y digamos, me motiva una reflexión casi desde la didáctica. Si nosotros adherimos incluso al concepto de educación musical, sabemos que hay una secuenciación implícita que tiene que ver con niveles de dificultades, que tiene que ver con facilitar algo desde lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Cuestiones que aún, cuando hoy por hoy sean muy criticadas desde la literalidad de algunos términos, están implícitas en el aprendizaje. Uno facilita que cuestiones que son cercanas de alguna manera empiecen a tomar contacto con otras que no las son, a los efectos de que se vayan incorporando al universo de lo que se tiene. O sea, fundamentalmente esto ocurre en un hecho educativo. Pero también eso implica, de alguna manera, una jerarquización que deja cosas por fuera, porque es imposible también atender a un todo, ¿no? Y más allá de que sea un propósito desde la perspectiva del recurso, está sometido al cuidado de la jerarquización que implica el acto educativo en sí mismo.
Por lo tanto, y acá es donde el título de este espacio vuelve a cobrar relevancia, generalmente la escucha es el disparador de lo que viene luego en términos de construcción. Porque allí aparece una transferencia corporal, porque allí aparece ¿y por qué te moviste así? Aparece la palabra como primera codificación de este lenguaje al que vamos a ir a parar como acuerdo. Allí aparece la transferencia, obviamente en un equilibrio donde aquello que se escuchó luego pasa a lo que se produce, con pauta, sin pauta. Y obviamente a poner en contexto, sobre todo en determinadas edades donde es eminentemente valioso, al menos esto me suena cercano, me suena lejano, ¿no? Después la construcción se profundizará hasta en poder localizar en una geografía eso. Sin duda, lo diverso como plantea y lo difuso incluso como plantea la pregunta número 2, no solamente tiene que ver con el hoy. Diverso y difuso también es hasta aquello que tenemos como patrimonio histórico cultural, que no siempre encaja en esas segmentaciones que muchas veces se han pretendido, ¿no? Como decir, bueno, música del romanticismo, como que si todas estuvieran atravesadas por un mismo patrón. Vale decir, sin duda, y creo entender por dónde pasa esto de lo difuso, ¿no? Legitimar expresiones actuales como para que aquello que, insisto, es contenido de trabajo para generar una plataforma que luego vaya a parar a la diversidad. Incluso a una diversidad de la que seguramente ni siquiera seamos vedores. Porque si hay algo que tiene que tener, para lo que tiene que tener sentido la educación, es para generar una autonomía que en algún momento el maestro ni siquiera va a testimoniar. Y que quizá ocurran cosas interesantísimas de las que ni tengamos idea, ¿sí? O a veces por suerte sí, y que tiene que ver con cómo se transfiere esto luego a situaciones que son muy personales. Y donde lo interesante sería que alguien pudiera decir, ah, mira, ahí sonó un instrumento de viento, como algo, digamos, instintivo, derivado del aprendizaje, en cualquier situación que trascienda la clase, donde eso puede tener quizá un requerimiento por parte de un maestro en términos de una evaluación informal. Y me parece que pasa un poco por aquí, con no perder de vista que en la medida en que hablamos de educación musical hay una jerarquización necesaria. Insisto, donde la escucha a veces es disparador del contenido. Y para esa escucha, no todas las músicas son propicias en una primera instancia, no todos los ejemplos son propicios en una primera instancia, tan sencillamente porque el contenido está más o menos explícito. Entonces, esa arbitrariedad selectiva tiene una finalidad educativa, no tiene una finalidad de cercenamiento. Y me parece que a partir de esa construcción, después la diversidad de ejemplos a donde va a parar detectar el contenido, bueno, digamos, hacia la posibilidad. Y obviamente, tal cual lo plantea la pregunta número 2, en esa integración que tiene que ver con escuchar, con improvisar, con crear y con contextualizar y con adherir a un lenguaje que empieza a ser digamos, un elemento en común para comunicarnos y para saber de qué estamos hablando, sencillamente eso. Tenemos una pregunta más. Ya veo que Susana no levantó la mano, no Sí, había levantado la mano. Ah, perdón, entonces escuchamos. Sí, no, pero lo hago brevemente porque naturalmente me ha encantado y comparto lo que han comentado los dos compañeros. Evidentemente la didáctica da una respuesta en cada una de las clases y estos 3 ejes que están establecidos, según comenta en la pregunta 2, en Chile, son exactamente la secuencia didáctica, ¿verdad? Empezamos por la escucha, pasamos a la interpretación y la creación, que nos permite, cuando volvemos atrás, escuchar más, luego
según la etapa, la edad y la etapa de la persona, se puede llegar a la cognición, a reflexionar, relacionar, etcétera, y es una espiral, ¿verdad?, que va profundizándose siempre, o sea que es como un modelo didáctico. Y evidentemente la selección del repertorio la va a realizar el docente con la mejor intención posible, adecuándose al contexto. Bueno, resumiendo solo esto, si no. Y entonces creo la pregunta, sí, tomando en cuenta que la hace Rosalía desde México, tomando en cuenta algunas consideraciones planteadas sobre la cantidad de músicas a las que se puede acceder, sobre todo por medios electrónicos, ¿cómo acercar a las personas a la escucha de la música en vivo? Que tengan iniciativa para asistir a las salas de conciertos o acercar a la comunidad educativa a que fomenten esa práctica. Incluso en nivel superior se observa poca asistencia a los conciertos. Y supongo que usa conciertos en sentido totalmente amplio, ¿no es cierto? A ver, perdón. Sí, gracias Rosalía por esta pregunta, que en realidad es un problema de la enseñanza musical que creo que compartimos todos y una preocupación. Si yo tuviera la respuesta me darían el premio Nobel de la educación suponiendo que existiera, pero es que es una preocupación muy grande y me imagino que todos hemos intentado muchas formas y que en algún momento alguna de ellas ha tenido alguna repercusión positiva. Yo muchas veces, muchos cursos lectivos he dado como trabajo en la universidad simplemente ir a un concierto. Y por supuesto hacer una breve reseña y un comentario, etcétera. A ver, desde mi punto de vista, yo algunas veces he observado con gran alegría en la reflexión que se sorprenden gratamente, porque ellos a veces no van con la mejor predisposición y se sorprenden gratamente de que tienen una vivencia maravillosa que no se esperaban. Pero es uno de los problemas de la música actual, ¿verdad? No sé lo que piensan o pueden comentar los demás. Martín. Bueno, por supuesto que es interesantísima la pregunta. Adhiero a las cuestiones que acaba de decir Susana. Yo creo que hay un principio para esto, que es una punta de hilo. Lo digo desde la vivencia y lo digo desde el testimonio de estudiantes acompañados en situación de residencia en tantos años de tener materias como la práctica docente a cargo. Y me parece que frente a corrientes que piensan que el educador musical no necesariamente debería saber tocar un instrumento o cantar, o sea, frente al avance de la tecnología, alcanzaría con saber manejar algunas cuestiones que tengan que ver con producciones externas. Creo que la primera sensibilización hacia la música en vivo está en manos de un maestro de música, que canta y se acompaña o ejecuta, e incluso trascendiendo esas canciones que tienen, canciones u obras que tienen como objetivo el tratamiento de un contenido o que vayan a parar al canto colectivo. En más de una ocasión le digo a mis estudiantes, cántenle ustedes a ellos al margen de que ellos puedan cantar eso. O sea, esta mezcla tan necesaria entre un poco artista y un poco educador, que es el educador musical, y que es alguien que porta de una manera activa esto que enseña, ¿no? Porque sería ilógico pensar un maestro de inglés que no habla inglés. Sería ilógico pensar un maestro de matemáticas que no ama, digamos, desarrollar las cuestiones del cálculo. Sin embargo, pareciera ser posible en algunas corrientes actuales el maestro de música que al menos no canta y se acompaña. Portar la música, además de generar una entidad y una identidad fundamental en este terreno, tiene que ver con esto de conquistar, digamos,
con cierta jerarquía, por supuesto, ¿no? Y con el cuidado de aquello que se lleva para ser interpretado, es el nexo con el valor de la interpretación en vivo. Si a esto le agregamos que es un maestro que cada tanto promueve una visita donde tengo, digamos, un instrumentista, un cantante popular, un dúo o lo que fuere, que a ver, digo, quizá es el abuelo de un niño que se dedica a cantar y quizá es un compañero del conservatorio que conforma línea en una orquesta. O sea, vamos a lo mismo, a la diversidad. Y quizá y ojalá es este mismo joven que se dedica al reggaetón en términos profesionales. Digo, seguramente va a aportar algo en ese vivo que luego va a allanar el camino hacia la búsqueda de una música que no sea solo el objeto de una reproducción. Pero en este sentido, no podemos omitir una reflexión, que es aquella que tiene que ver con que determinadas músicas en su momento se iban a buscar, literalmente, aunque sea ir a comprar un disco. Había un esfuerzo, una búsqueda, digamos, una motivación que tenía que ver con trasladarse, con llegar al lugar específico para adquirirla y hasta con la emoción de llegar y escucharla por primera vez. O todo esto está atravesado por la inmediatez, una vez más, de las redes, de Internet. Y una reflexión que cabe, y que aquí retomo una frase interesantísima que dijo Susana en el inicio, ¿no? Bach no tuvo la posibilidad de escuchar toda la música disponible. Hoy se tiene toda la posibilidad de escuchar la música disponible y se escucha cada vez menos. Claro, porque es tan importante lo que están diciendo, que nos remite a algo que alguno de ustedes usó una expresión que a mí me resulta muy, muy expresiva, una expresión expresiva, miren cómo estoy, que es la alfabetización. Esto en sentido simbólico quiere decir la escuela, toda la escuela, todo lo que es sistemático, que además es obligatorio y que además interpreta normas, en muchos casos constitucionales, de leyes y todo lo demás, quiere decir que lo que quiere la educación obligatoria está para a la gente facilitarle herramientas y mostrarle. Nosotros no estamos diciendo hay que prohibir los medios masivos. No nos toca y no podemos, pero alfabetizar para que la gente tenga herramientas intelectuales, perceptivas y de criterio para poder elegir. Yo cuando pienso, tenemos acá una cita preciosa que la estoy dejando para terminar de Zulma, pero en el chat, pero fíjense, cuando uno piensa, y mi ejemplo fue un poco a eso, que si uno tiene las herramientas, si uno sabe, no que está tal cosa, sino que prácticamente está todo hoy disponible, prácticamente. ¿Cómo es posible que nuestros chicos estén saliendo de las escuelas en este momento y no cantan Marilena Walsh? Miren lo que les estoy diciendo, es un monumento a la poesía, a la música, Marilena Walsh. Como puedo decir que mucho de nuestro cancionero tradicional, más o menos local, más o menos mestizado con la influencia de la colonia, todas esas cosas que todos nosotros sabemos, pero tiene un montón de valores intrínsecos y de significado. No lo vamos a poner a la disposición de nuestros chicos. Está totalmente disponible. Es decir, les hago un comentario. ¿Quién pudo disfrutar 25 años de Lelutier si no tenía algunas ideas de cómo se estructura la música, de cómo es las culturas y los localismos, que tuvieron la habilidad para tomar localismos de todas partes, de los uruguayos, de los colombianos, de todo el mundo, e ir con su
con su gran caudal estético, que era broma, y que era una broma sofisticada inclusive, pero ¿cómo lo disfrutaba? Y hoy en día, ¿qué nos está pasando? Es porque hay tanto que entonces le estamos achicando el ojo de la cerradura para que vea cada vez menos. Eso es lo que a mí me asusta como educadora. Y en eso voy a leer esta mensaje de Zulma y después abro para una ronda de que ustedes cierren como ustedes quieran y en el orden que quieran ustedes tres. Zulma nos dice, Carlos Fajardo, poeta, filósofo e investigador colombiano, sostiene que la música y la poesía debe aprovechar la sociedad de la información para interrogar con inteligencia y valentía lo que destierra la vida del hombre. Fíjense, es potente la frase, realmente no solamente es potente, es preciosa. Gracias, Zulma, porque nos dice, ustedes, y termina a ustedes, con propuestas como las vuestras, es un maravilloso intento ofrecer los medios propicios. Gracias, solo una reflexión. Por eso no abro, pero ella no, es lo que estamos tratando de decir, pero si el problema no es que haya Lollapalooza, el problema no es que los discjockeys dicen que componen música y todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Somos músicos. El problema es que la escuela está para alfabetizar, dar herramientas, mostrar maneras, y por supuesto, como decía Guillermo, y de repente uno no sabe qué es lo que va a pasar después con eso, pero mientras tanto, creó, se expresó, buscó, encontró, y queda la actitud. Y en cuanto a que se va menos a conciertos, Rosalía, que te asomaste por ahí, claro, ese es otro de los temas que está tan estudiado hoy, porque hay una especie de pereza en la gente después de los 2 años y medio de COVID para salir e ir a conciertos. Yo reconozco que soy una fanática de tener la posibilidad de los medios masivos y de la comodidad esta, por ejemplo. Yo no estoy enojada con Internet. Yo creo que nos agregó una dimensión más. Creo que no reemplaza nada. Creo que ahora, claro, se nos complejiza, y se complejiza, ¿saben qué? Y termino, el hecho de que corremos el riesgo de pararnos en una torre de Babel, porque lo que está en Instagram no está en Facebook, y no está en TikTok, y no está en el Twitter. Y entonces son tantos los lugares donde hay cosas, y hay tantas cosas, y todas al mismo tiempo, y es tanto porque somos 8.000 millones y tenemos a nuestra disposición, Susana, todo va. Yo puedo decir, yo quiero ir a la noche a alguna de las partitas tocadas por Glenn Gould. Mirá qué placer. Que nadie pudo tenerla. Así, ¡pling! Le doy al vídeo de YouTube y ahí aparece Glenn Gould y toda la partida número 1. Mirá qué bien, mis últimos 10 minutos de relajación antes de apagar la televisión. Bien, ustedes, chicos, vayan abriendo el micrófono y van cerrando. Bueno. Susana. Bueno, Guillermo, ¿qué quieres? Susana, perdón. No, Susana. Dale, Guillermo. Susana te deja. Sí, eso, empezar a sensibilizar desde la más temprana edad, que fue un poco también lo que me ha llevado a conjugar primera infancia y música. Por eso, porque no hay una forma de ser músico, no hay una forma de hacer música. Nos hicieron creer, y como tú bien decías, Ana Lucía, desde los medios nos imponen una imagen de músico, y que eso significa ser músico, ser exitoso, no sé, o aparecer una foto, ya lo conocemos cómo se manejan los medios. Pero poder decir, y un poco como también se hablaba hoy, podemos crear, podemos expresar, es un derecho expresarse, utilicemos la música como lenguaje expresivo que es, ¿no? Y música en vivo, bueno, llevo el teclado, el piano si hay, o la guitarra, y con el aula
creamos, vamos a crear, vamos a hacer música, empezar desde ahí. Y paso a paso, como hablaban hoy, una escalera, ¿no?, que hay que ir dando, y más en esas edades, de a poco, ¿no?, ir introduciendo, vamos al teatro, vamos a un concierto, o traemos a la escuela, ¿no? Ya que antes por ejemplo, acá en la ciudad había pianistas, directoras de coro, y por lo menos teníamos música en vivo ahí en la escuela. Hoy están los dispositivos nada más. Este, entonces, un poco también, no sé, se produce el mal banal de parte del que está a cargo, y cierta pereza en decir, bueno, no, si canta alguien en el MP3, yo no voy a cantar. Entonces, también habría que empezar por ahí, empezar a cantar, aunque sea llevarte un karaoke, no sé, ¿viste? Y de a poco ir sensibilizando, porque en estas primeras instancias tampoco se trata, no vamos a querer formar ni sacar músicos, músicas, sí empezar a sensibilizar, a tener una escucha más atenta, como hoy se habló acá. Muchísimas gracias y a las órdenes. Susana. Sí, gracias. Sí, yo voy a insistir, creo que lo mismo con otras palabras. Para mí la importancia de poder tener vivencias musicales, o mejor dicho, experiencias musicales, que el maestro, la maestra, los profesores en todos los niveles, que les permitan a sus alumnos y alumnas tener esas experiencias sonoras, musicales, que dejen ese pozo, ¿verdad?, de afectividad y de variedad en esa experiencia individual o conjunta, para que después cada uno pueda tener esa posibilidad de continuar como cada uno pueda o quiera, o se le permita en algún momento, ¿no? Pero yo creo que eso, las experiencias musicales personales son muy importantes. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer esta hermosa oportunidad de compartir bueno, ni hablar con Ana Lucía, con la gente de RELEM y con estos dos interesantes colegas en los que en buena hora coincidimos en tantas miradas. Y para finalizar, una expresión de deseo para los educadores musicales, que tiene que ver con fortalecernos en la convicción de nuestra misión. Hoy por hoy la educación musical a veces sucede en contextos en los que es muy fácil caer en la desazón, en el bajar los brazos. La educación en general, muy atravesada por la conflictividad, y se es muy propenso a eso porque a veces resulta abrumador. Quizá un modo de trabajar sobre eso es definir objetivos breves, tan breves como lo que hoy por hoy se entiende como medio óptimo de circulación de la información y demás, ¿no? Pero donde ese objetivo breve, en el que quizá en 5 minutos pudimos tener la sensación de que ocurrió algo allí adentro que afuera no hubiese ocurrido, yo creo que ya le da sentido a nuestra tarea, y que seguramente, y evocando el título de esta hermosa reunión, va a generar la posibilidad de una escucha basada en la capacidad de elegir. Y creo que allí se verá cumplida nuestra misión desde la música misma y desde la educación musical. Y acá tengo dos reflexiones, una de Cecilia: gracias maestros por este espacio de reflexión, por compartir sus ideas, pensamientos y preocupaciones. Felicitaciones a todos. Cecilia de Junín. Y naturalmente, gracias Beatriz Mastrangelo, que supo ser directora de uno de los conservatorios importantes de la provincia, ahora está retirada. Un placer escucharles. Muchas gracias a Ana Lucía, siempre generando espacios. Somos muchos, somos todo el grupo de la RELEM, que es un grupo de muchos países, voluntariado, que se creó en una reunión regional en Natal, en Brasil, por brindar estos espacios con sus reflexiones en torno a la alfabetización musical en la formación del ser humano y ante la cacofonía sonora musical del mundo actual.
frente a la cual músicos y los educadores musicales tenemos una misión. Edwin Marín, profesor de piano. Bueno, perdón. Siempre, perdón. A favor de, voy a leer la frase de arriba. A favor del crecimiento de la educación musical y muy potentes, esto sigue siendo Beatriz Mastrangelo, perdón. Potentes las ideas expresadas por los ponentes. Un abrazo grande para mi querido Martín y mi cariñoso saludo para Susana y Guillermo, a quienes pude conocer hoy, Beatriz Mastrangelo y Edwin Marín. Felicitaciones a los expositores y panelistas y a los participantes. Un saludo a la doctora Ana Lucía. Bueno, gracias por brindar estos espacios con sus reflexiones en torno a la alfabetización musical en la formación del ser humano y ante la cacofonía sonora musical del mundo actual, frente a la cual músicos y educadores musicales tenemos una misión. Edwin Martín, profesor de piano, jubilado, Universidad de Costa Rica. ¿Vieron lo que es estar en la RELEM? Somos así. Felicitaciones a todos, nos dice Francina, excelente potencia y muy necesaria. Bravo, amigo Martín Kiefer, acá está tu grupo de apoyo. Gracias por este gran aporte, Laura y Valeria de Junín. Y yo les digo gracias a todos. Sepan que esto está sido grabado, gracias a la generosidad de Susana, de Guillermo y de Martín por habernos acompañado. Esto se grabó, esto se coloca en el boletín número 17 ya, bimensual de la RELEM, que va a salir el 31 de mayo, pero el 30 de abril sale el cuaderno número 1 del año 3 ya, el cuaderno número 1 del año 3, y usted simplemente manda su dirección. La RELEM es un voluntariado, es la Red Latinoamericana de Educación Musical, es un voluntariado de latinoamericanos, que muy a la latinoamericana, pero estamos llevando esto para adelante hace un tiempo, y el 30 entonces sale el boletín del año 3 número 1, pero el 31 de mayo va a salir el 30 de abril sale el año 3, número 1, los cadernos bilingües con trabajos de latinoamericanos sobre distintos temas, más o menos interés, investigación, más formal, menos formal, más larga, más corta, pero dentro de un modelo nuevo de divulgación corta y condensada, porque hay mucha publicación y la gente, si no, no tiene tiempo de leer. Y luego esta grabación va con su link en el número correspondiente al 17, al boletín bimensual. Solamente mandan la dirección, su dirección y sus datos a la RELEM y lo van a recibir, por supuesto, en forma totalmente gratuita, con todo derecho para divulgarlo. Yo pienso que este diálogo de hoy es un excelente tema para que de repente elijan un fragmento y allá en Zaragoza o en donde tú trabajas, que viene a ser de la Universidad de Zaragoza, pero es Huesca. Huesca. Uy, ya hace frío en Huesca, les garantizo el invierno. Hoy no, porque ahora hay un verano anticipado y esta semana es una semana tórrida, pero bueno, bien. Pero bueno, toman un fragmento de esto y lo usan, y que el estudiantado lo escuche y ve y oiga distintas maneras de hablar en distintas partes del mundo. Lo mismo Martín con tu gente, lo mismo Guillermo con esa septiembre que creo que estás tratando de organizar, Guillermo, me dijiste, para reunir gente. Y lo mismo usted, Mario, con sus alumnos en su universidad, Rosalía, todos están invitados a usar este material. Es un material de servicio. Y ya que estamos, le damos un saludo también, que está Mario con nosotros, que es el dueño de la red, y está Lucas también con nosotros, que es el secretario de comunicaciones de la RELEM. La dirección de la RELEM
es, Lucas, porque yo puedo decir, hay aplausos, hay, la dirección de la RELEM es... La dirección de la RELEM es, Mario, alguien que me la recuerde, porque yo no me acuerdo. Ahí acabo de poner en el chat, doctora. Perfecto. Sí, pero yo no la veo. No, yo no la veo. relem.educ@gmail.com. Muchísimas gracias a todos. Los despido con un muy, muy fuerte abrazo y... Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias por la a todos los presentación. países. Gracias, un gusto. Gracias. Felicidades, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cariños, un abrazo muy fuerte, especialmente para Ana Lucía. Gracias. Bueno, a todos. Rocío. Adiós. Adiós. Adiós.